¿Ven la presentación? Sí, estamos bien. Espectacular. Bueno, ustedes me avisan y arranco, ¿eh? Sí, voy a dar un pequeño inicio. Dale. Buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida a este ciclo de charlas, transformación laboral post-COVID. En- Espero que esta charla nos sirva a todos. En nombre de la Comisión de IAS y de WIE, le doy palabra al disertante Gilbert Díaz. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Espero que estén súper bien, que se estén cuidando, higienizándose como debe hacer. Estamos en época de pandemia y nada, le agradezco muchísimo a todo este grandioso equipo por invitarme, ¿verdad? Para dar una disertación acerca de lo que son las condiciones laborales y la demanda del personal. Estamos viviendo una época muy diferente y completamente histórica en nuestras vidas. Yo creo que, bueno, en mi corto tiempo de vida también es la primera vez que estoy viviendo una pandemia y como estudiante del último año de economía, wow, tengo demasiado que estudiar, que aprender y creo que cada uno también en su rubro está muy interesado pensando qué está pasando en el mundo, ¿verdad? Y cómo nos afecta esta pandemia en la economía, en nuestra vida. Y hoy más que nada le voy a hablar de lo que sería qué está pasando en nuestros trabajos, cómo una pandemia a nivel global que empezó en diciembre tuvo una repercusión tan fuerte que hasta movió a los mejores países con economías de estructura hiperrígidas. Y bueno, y acá en Paraguay estamos sobreviviendo de una manera magistral, pero hay que seguir cuidándose, ¿eh? Así que nada, yo le voy a presentar, me encanta hacer presentaciones visuales, mostrando gráficos, un poco de contenido, ¿verdad? De justamente este tema que es súper interesante. Y, y si quieren preguntar algo, pueden tirar ahí en el chat o si no al finalizar la charla. Me encantaría también que participen. Yo soy un estudiante de último año como muchos de ustedes, capaz algunos ya son estudiantes, otros profesionales, eh, pero nada, este tema a mí me apasiona mucho y bueno, espero que aprovechen al máximo y porfa consulten, hagamos un debate, porque acá famoso el paraguayo en las clases no quieren hablar o son tímidos. Entonces acá quiero romper ese hielo y quiero que la mayor cantidad de personas participen y también se involucren en lo que es este tema, porque somos los jóvenes acá que obviamente somos el presente y el futuro de nuestro país y tenemos rienda para tomar decisiones súper fuertes y estar conscientes también de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Bueno, arranco entonces con la presa. Antes de nada, una frase de Antonio Gutiérrez, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dice que la pandemia del coronavirus ha sacudido al mundo entero. No se ha salvado ningún trabajador, ninguna empresa y ningún lugar del mundo. Rápidamente vamos a irnos a una línea de tiempo en el cual le detallo qué pasó, ¿verdad? Cómo sucedió todo esto y qué está pasando actualmente. El 8 de diciembre de 2019, en China, se detectó el primer caso de coronavirus. Luego, a finales de ese mes, se dio a reconocer efectivamente que era un nuevo caso de un virus que no estaba detectado anteriormente. El 20 de enero de 2020, sí se dio a conocer a nivel mundial de que ese virus es transmisible y le contagia a otras personas. Nosotros acá en enero veíamos, sí, mira, un virus está en China, no pasa nada, veíamos en los periódicos, bueno, una gripe más, qué sé yo, o le comieron un murciélago o fue un invento de laboratorio, no sé. Cada uno estábamos en el verano, algunos estudiando, otros en sus casas, no se iban a imaginar la repercusión que iba a poder tener una gripe, una simple gripe, como era que se trataba anteriormente al principio de enero y febrero, ¿no?
¿Qué pasa? El 7 de marzo de 2020, coronavirus llega a Paraguay. Se detectó el primer caso específico en el cual el gobierno empezó a tomar decisiones y decir, bueno, esto no es joda. Esta pandemia empezó en China, pero por la globalización y por el fácil contagio empezó a repercutir hasta los países más importantes del mundo, hasta que llegó a Paraguay. El 11 de marzo de 2020, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud llegan a acuerdo y dicen, bueno, esto es una pandemia. Entonces, a partir del 11 de marzo, se declara una pandemia mundial el coronavirus. Pero, ¿qué está pasando? O sea, vamos a hacer un repaso de todo esto. Hoy, 20 de junio de 2020, el mundo continúa, a pesar de todas las cosas negativas que están ocurriendo, el mundo sigue, la gente se está transformando, muchos sectores también se están transformando para bien y para mal. Entonces, ese es el tema de que le vengo a hablar hoy en día. La COVID-19, algunos dicen el COVID-19, y el mundo del trabajo. ¿Qué está pasando actualmente con esto? Casi todos los trabajadores del mundo, alrededor del 94%, en mayo de 2020 vivían en países sujetos a algún tipo de medida de confinamiento. ¿Qué significa esa medida de confinamiento? En el cual los países establecen estilos de vidas y reglamentos en el cual una persona tiene que convivir con la otra. Ya que se detectó esta pandemia, claramente nosotros sabemos que tenemos que empezar a utilizar tapabocas, que tenemos que tener un distanciamiento, hasta teníamos que distanciarnos de nuestros seres queridos por el gran alto contagio que tiene esto. Los confinamientos, totales o parciales, para algunos casos, afectan a casi 2.700 millones de trabajadores, lo que representa alrededor del 81% de la población activa mundial. Imagínense que en todo el mundo está pasando esto, no solamente en Paraguay, no solamente en China. El COVID llegó a casi todos los países y nos afectó directamente a los trabajadores activos, estudiantes, etc. A nivel mundial, más de 4 de cada 10 empleados de los sectores más perjudicados son personas jóvenes como nosotros. Para el segundo trimestre de 2020, se prevé una pérdida masiva de horas de trabajo, equivalente a 305 millones de trabajos a tiempo completo, y el 38% de la población activa, aproximadamente 1.250 millones de trabajadores, trabajan en sectores de altos riesgos. ¿Cuáles son los sectores de altos riesgos? Son los sectores en el cual tipo, la gente está más propensa a contagiarse. Puede ser oficinas o lugares de contacto directo con las personas, etcétera. O sea, esto, iniciando primeramente como una especie de gripe en China, tuvo una repercusión a corto plazo impresionante que, bueno, fue un susto para todos y es un susto para todos, pero la gente se está reivindicando y, bueno, se está poniendo las pilas con este nuevo estilo y estándares de vida, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ha anunciado una recesión global. Una recesión es como un paro en la economía. Una recesión en un lugar en el cual tipo se deja de producir ciertos rubros y otros afectan o el capital está estancado. Y la Organización Internacional del Trabajo pronostica que para el segundo trimestre de 2020 se habrán perdido a nivel mundial un número de horas de trabajo equivalentes a los 195 millones de trabajadores a tiempo completo. El impacto en las actividades generadoras de ingresos es especialmente severo para los trabajadores desprotegidos y los grupos más vulnerables de la economía informal. Una economía se divide por diferentes factores. Está la economía naranja, está la economía monetaria, como lo solemos llamar a los bancos centrales que toman decisiones de política monetaria. También está la parte del Ministerio de Hacienda que toma decisiones de política fiscal. Entonces, la economía informal son economías en la cual una persona o tienden a desviar las facturaciones o a tener trabajos que son completamente vulnerables a cualquier estilo de vida o necesidades básicas de una persona. Entonces, con todo esto y todo lo que está pasando actualmente, hay ansiedad, la gente está perdiendo su trabajo, muchos sectores tuvieron que tomar medidas drásticas
Muchas empresas están cerrando, muchas otras empresas están resurgiendo. Entonces se abre un debate a nivel mundial de qué está pasando en el mundo y qué está pasando con nosotros. O sea, sabemos que de repente familiares perdieron su trabajo o también ganaron nuevas experiencias. Entonces, yo que uso mucho y consumo mucho la red social Twitter, hay una palabra que está muy utilizada hoy en día, que es esta, reinventarse. Muchas personas hoy en día tienen la necesidad o más bien la obligación de reinventarse lo que está haciendo. Tanto en el estilo de vida, nuestro estilo de vida cambia, queramos o no, o hasta que se erradique el COVID en el mundo, hasta que aparezca la vacuna, nuestro estilo de vida cambia. Y cambia porque tenemos que tener nuevos hábitos. Estamos en la tercera fase de cuarentena, en el cual tenemos ciertas restricciones y límites que nos hacen comportar lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Quién se va a imaginar el año pasado que íbamos a estar cruzando por esta situación? La economía del coronavirus, los negocios ganadores y los sorpresivos perdedores durante la pandemia. La pandemia del coronavirus ha puesto de rodillas a la economía global, pero las medidas de confinamiento que restringen nuestros movimientos también ha ayudado a prosperar algunos negocios. Entonces vamos a empezar a hablar de los negocios conocidos que nosotros vemos o conocemos de algún lado o hasta que consumimos, ¿verdad? No todo está perdido, como le digo, la gente se está reinventando, se está reivindicando y también está innovando. Entonces es bueno tener una perspectiva de qué está pasando tanto en la economía mundial como en la economía paraguaya acerca de esto. Así que vamos a hablar primeramente de algunas empresas en el cual son grandes multinacionales, otras no, que tuvo impacto negativo con el tema de los ingresos y cómo le afecta una pandemia, ¿no? Está FedEx. FedEx es una compañía en la cual hace fletes a nivel mundial, en el cual continúa haciendo. Pero ¿qué pasa? FedEx trabaja mucho con rubros interempresariales. Y el rubro interempresarial empezó a perder muchísimo movimiento en todo esto. Entonces FedEx empezó a tener muchas pérdidas. FedEx continúa, pero lo afectó duramente en el negocio del transporte, la movilidad y el courier. Otra de las grandes empresas que todos nosotros conocemos es Disney. ¿Quién no se quiere ir a Disney del parque de diversiones? Pero ¿quién se va a querer ir a Disney ahora, verdad? Tuvieron que cerrar y tuvieron que tener una pérdida millonaria porque mantener un parque de diversiones como Disney World, que es uno de los más grandes del mundo, obviamente se estancó y no pueden prosperar en plena pandemia. Imagínense, no sé si personales tuvieron que ser desempleados en muchas grandes compañías personales y miles de personas perdieron su empleo porque la compañía no genera la rentabilidad que necesita. Vamos por los casos positivos. Bueno, hoy en día creo que sabemos muy bien a qué se refiere Netflix, el famoso Netflix con las series, con las películas, el streaming que prácticamente le reemplazó a los que serían los videoclubs. ¿Se acuerdan que te ibas y alquilabas un DVD? Y bueno, prácticamente ya no existe, más existe Netflix. Imagínense en esta pandemia, la gente está encerrada, la gente está, bueno, hay gente que prácticamente no tiene actividades o está trabajando mucho, se quiere desestresar.
Abre una cuenta de Netflix y empieza a ver su película favorita. Netflix creció un 54% en esta pandemia, algo que generó mucha rentabilidad y capaz hasta que le tuvo que contratar a mayor personal para toda esa estructura que tiene que mantener para el streaming a nivel mundial. Zoom, bueno, imagínense, y es re irónico, tipo, todas las conferencias, clases, reuniones, trabajo, todo se hace a través de ¿cómo le digo? De plataformas online. Tipo, la gente se está comunicando, está haciendo after office, está haciendo reuniones de trabajo, familiares, a través de las grandes plataformas. Son una plataforma que inició muy pequeño y ahora es una de las plataformas más grandes de trabajo. Tengo que entrar y el nuevo a la país es prácticamente clausuraron y despido delivery, el cual PayPal regional tiene tanta demanda impresionante para todo lo que sería la demanda. De esta forma, surgió una demanda a consumir más. Entonces, denme un segundo que se está cargando la presentación. Bueno, voy a hablar un poquito acerca del turismo. Imagínense que muchas personas están dentro de su país, obviamente dentro de su casa, y no están pudiendo salir. Muchas personas tuvieron que cancelar muchísimos viajes, y otras no. Y muchas otras personas dependen de su día a día del turismo en muchos países. Yo le voy a hablar acerca de este dato muy interesante, que son los países más dependientes del turismo. Una contribución de viajes y turismo al PIB de países seleccionados en 2019. El PIB es el Producto Interno Bruto, es la cantidad de productos y servicios que se realiza en un país en un tiempo predeterminado. Imagínense, lideran el top 10 España, Italia, China, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Irán. En España es 14,3% de PIB. O sea, le afecta muchísimo la parte de turismo porque la gente obviamente no está pudiendo viajar todavía. ¿Y cuál es otra empresa de turismo que tuvo un gran auge en los últimos tiempos, que le está reemplazando al rubro hotelero, que es Airbnb? Airbnb es una plataforma en la cual una aplicación como todas, vos entras y directamente puedes reservar un departamento, una casa o un hospedaje en cualquier país. Y tuvo una explosión fascinante y uno de ellos fue Estados Unidos. Airbnb tuvo una gran pérdida por culpa del COVID. Entonces aquí le hablo de los países más dependientes del turismo por Airbnb. Países en los que Airbnb genera un mayor impacto económico directo en miles de millones de dólares. Está el caso de Estados Unidos, luego viene Francia, España, que es pionera en los países del turismo, Italia, Reino Unido, México, Portugal y Brasil. El COVID le costará al país una caída del 2,5% del PIB en el 2020. Hablando en términos económicos y entrando ya un poquito a lo que sería COVID en Paraguay, le voy a explicar y voy a hacer un análisis económico de lo que está pasando. Así que si hay algún término que desconozcan o algo que me quiera consultar de frente a eso, anoten porfa y lo vemos al finalizar la presentación sin ningún problema. Entonces arrancamos con lo que sería el COVID en Paraguay. La última ocasión en que se tuvo una caída del PIB similar a la de este año fue la del año 2000, en un nivel de menos 2,3%, en el cual la economía estaba un poquito estancada por diferentes sectores, más por el lado ganadero. Entonces, ¿quién se iba a imaginar? O sea, 2,5, 2,3% le decís que es muy pequeño, pero hablando en términos porcentuales, lo que sería el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto mide la calidad de vida de un país y qué tan eficiente es un país al generar y producir internamente sus bienes y servicios. La caída estará encabezada por los servicios, donde habrá una merma de 9,4% en el nivel de actividad. Este fue el sector que mantuvo una mayor estabilidad a lo largo de los años, en medio de constantes vaivenes en que se sumió, por ejemplo, la agricultura. Los efectos de la cuarentena
revirtieron la anterior proyección de expansión de 4.6, que se esperaba para el segmento integrado por rubros como el transporte, la intermediación financiera, los servicios inmobiliarios, a empresas y a los hogares, hoteles y restaurantes. Hablando de economía paraguaya, vamos a sufrir una pequeña caída en el 2020, que siendo dramáticos, como dice acá, más dramática en décadas. Sí, les puedo decir que el país no está mal económicamente en comparación con otros países. O sea, gracias a la retención del COVID que estamos viviendo, a las fases inteligentes que el Paraguay está implementando. Ahora, retrocediendo un poco, cada país en una pandemia tiene políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Son políticas en las cuales establecen qué decisiones tiene que tomar cada ministerio y cada órgano dentro de un gobierno. Las políticas públicas paraguayas empezaron a activar diferentes acciones, tanto en salud pública, en defensa nacional y también en fase inteligente, en el cual muchos sectores se tuvieron que unir para tomar decisiones tanto de todos los sentidos y en todos los rubros para tratar de sobresalir de esto. Obviamente se está tratando de hacer lo mejor, es muy cuestionado el gobierno por muchas decisiones que toman y por otro lado es muy felicitado porque se tomaron decisiones muy puntuales que otros países no tomaron antes. Entonces siempre hay que tener en cuenta y hacer un análisis de cuáles fueron las decisiones que el gobierno está tomando actualmente, que son buenas y cuáles son las malas. Una decisión buena que recalco el gobierno, por ejemplo, es que se tomó muy rápido el tema de las fases de cuarentena. Fase uno, nosotros estamos encerrados, estamos previniendo los contagios y otros países no lo estaban haciendo. ¿Qué pasa? En el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en el caso de Perú, muchas personas se contagiaron, se enfermaron y hasta murieron. Eso directamente le afecta a la economía porque muchos sectores dejan de trabajar porque la gente está contagiada y obviamente tuvieron que cerrar. Cerraron fábricas y directamente afectan también al estilo de vida de una persona. Entonces, por el lado del encierro, por un lado está bien y por otro lado obviamente la gente tiene que comer. Mucha gente depende, como le estaba comentando, del turismo, depende de su restaurante, depende de su local, depende de su emprendimiento. Entonces siempre está el juego y el debate en todos los países a nivel mundial, el juego entre comer o la vida, ¿no? Muchas personas dependen del trabajo y es su día a día, es su pan de cada día. Y otras personas directamente por su rubro, en el cual lo dinámico que sea, puede seguir subsistiendo, como en el caso del home office, ¿no? Muchas personas están haciendo hoy en día home office, muchos estudiantes, en vez de irse a la facultad, le están haciendo como estamos haciendo nosotros, están estudiando de manera online. Entonces, son decisiones en las cuales se debate mucho, nadie tiene una decisión exacta y nadie tiene aquí la razón, sino que es ir probando. Esto es muy nuevo para todos y definitivamente son decisiones que a lo largo del tiempo recién nos vamos a dar cuenta si se tomaron de una buena manera u otra. Entonces, continuando cerrando el paréntesis de eso, la pandemia de COVID-19 y el freno a la actividad social dispuesto para la contención de la enfermedad en el país, como le estaba comentando, llevará el Producto Interno Bruto a una contracción del menos 2.5% este año, según las últimas proyecciones elaboradas por el Banco Central del Paraguay. Si ustedes entran en la página del Banco Central del Paraguay, pueden ver cómo la economía fue creciendo a lo largo del tiempo y cuáles fueron las estancaciones. Hubo muchas estancaciones porque nuestro país es muy pequeño y es muy dependiente de muchos otros países, tanto en términos de exportaciones como economía interna. Así que nosotros no somos Estados Unidos, nosotros no somos un país como Alemania, que tienen ya economías fortalecidas, somos un país macroeconómicamente súper estable, en términos de impuestos, en términos de estilo de vida, etcétera, tenemos muchísimo que mejorar, pero estamos en crecida. Eso ya también otro tema que lo deberíamos hablar sería el fortalecimiento de los sectores. Pero ¿qué pasa? Si Brasil estornuda, el famoso Brasil estornuda y Paraguay se resfría. Lo mismo con Argentina, porque son países vecinos que dependen de nosotros y nosotros dependemos más que nada de ellos. Entonces, si Brasil está mal, está pasando económicamente por una situación mala, está en crisis, nos afecta directamente a nosotros.
sea independientemente al sector que sea, algo le va a afectar a Paraguay. Entonces es muy bueno que los países vecinos nuestros estén bien en sintonía con nosotros. Porque si uno se enferma, si un país grande se enferma, Paraguay puede tender a ser contagiado en alguno de los sectores. Dando el ejemplo del caso de la exportación agrícola. Continuando, el comercio es el siguiente actor económico más afectado por la pandemia, al que se le atribuye un retroceso de 2,4% de su nivel de actividad para el cierre del año. En diciembre, el Banco Central de Paraguay considera que este sector crecería un 3,1%. El comercio, como le he comentado, obviamente por la pandemia no va a estar en alza en crecida, se va a estancar. Pero a medida que se está liberando la cuarentena y si todo esto pasan con los procesos y si la gente es consciente, se puede volver al comercio no normal, pero a un comercio en el cual más estable de lo que podríamos haber estado si fuera en la fase uno. Agroganadería. La agricultura y la ganadería serán la excepción, con un redoute de 8,5% y 1,5% respectivamente. Tras el difícil 2019 y la actividad de gobierno crecerá 5%. Del enfoque del gasto, el Banco Central de Paraguay espera que el consumo privado sufra el impacto más pronunciado y caiga 6,6%, en lugar del dinamismo del 3,7% que se contemplaba antes de la pandemia. Nosotros tenemos que saber que Paraguay está muy fortalecido por el sector primario, que es el agroganadero. Nosotros tenemos una de las mejores carnes del país, tenemos soja, tenemos ganado, tenemos diferentes tipos de granos que el país es muy dependiente económicamente con la parte agroganadera. Entonces, viene una pandemia, muchos sectores son directamente afectados, como ya hemos comentado, de los sectores de servicios, de los sectores de comercio, de los sectores del turismo, pero la agroganadera también continúa y sigue en auge, se sigue cosechando, se sigue exportando, obviamente en cantidades menores, pero no para, es un negocio que no para, que continúa porque hay que alimentar y hay que continuar. Y nuestro país, por ser un país de buena tierra para el cultivo y agricultura y ganadería, tiene una base, por lo menos en el sector primaria, que continúa activa. Hablando de la banca matriz, recortó a 6,5 puntos porcentuales el pronóstico de 4,1 de crecimiento económico pronunciado en diciembre pasado. Para el 2020, y arrojó una de las estimaciones más pesimistas respecto a los efectos de emergencia sanitaria en el país. Como ustedes saben, el sector de servicios y el sector de servicios financieros, como el rubro bancario, acá en nuestro país todavía falta mucho por potenciar. Es el futuro que todos tengan una banca, que tengan banca web y se manejen con tarjeta de créditos. Se está utilizando cada vez más servicios con tarjeta de créditos, débitos, y se está empezando a nivel mundial a dejar mucho menos el efectivo. Entonces, la banca matriz en el mundo y tanto en países subdesarrollados como el nuestro va creciendo. Los sectores más subdesarrollados, cuando se inyecta una necesidad a nivel mundial, va mucho más en auge que los sectores ya desarrollados, ¿no? La banca matriz obviamente fue creciendo, pero por tema de la pandemia tuvo muchos recortes. Lo que están haciendo y tomando decisiones, en el caso de Itaú Visión, tuvieron que bajar las tasas de porcentaje en tarjeta de créditos, tuvieron que dar plazos de gracia a las cuotas porque la gente muchas veces está desempleada y no pueden pagar. Entonces, es un sector obviamente que está muy afectado también por la pandemia, pero continúa. Es sumamente importante fortalecer el sector de servicios financieros acá en Paraguay, siempre teniendo en cuenta las tasas de intereses. La intervención del gobierno para contener los efectos de la pandemia resultará en un aumento del 10% del consumo público, más del doble del ritmo del 4% en que estaba previsto en la proyección anterior. Sin embargo, esto no será suficiente para que el PIB global se salve de cerrar números negativos. El gobierno está interviniendo. El gobierno tiene muchas reservas, no son las reservas del Banco Central de Paraguay. Ojo, las reservas del BCP son reservas monetarias que tienen otra finalidad. Todo el mundo dice, ¿por qué no usamos la reserva del BCP? El BCP se encarga de controlar la inflación y la liquidez que existe en el mercado.
El gobierno tiene su fondo y su presupuesto de emergencia en el cual está actuando. Ya que nosotros somos un país chico y una pandemia muy fuerte, también tuvimos, y obviamente también me encantaría debatir eso, tuvimos que hacer un préstamo y tuvimos que endeudarnos. Tuvimos que endeudarnos ¿para qué? Muchas personas se quedaron sin trabajo, muchos sectores prácticamente cerraron y otros siguen en auge pero necesitan empuje. Entonces hay que inyectar dinero en el mercado para poder continuar y tomar decisiones eficientes del gobierno. Uno de nuestros grandes desafíos hoy en día, y es por eso que nosotros más que nada tenemos que saber qué está pasando en la función pública, es ver cómo se maneja el dinero. ¿Qué están haciendo el funcionario público, sea el presidente de la República, los ministros, los senadores, los diputados, cómo están manejando nuestro dinero? Porque es nuestro. Nosotros pagamos los impuestos, nosotros pagamos todo lo relacionado a impuestos, IRP, etcétera, etcétera, que es plata nuestra. Entonces, ¿cómo se está administrando hoy en día? Paraguay, yo soy muy patriota, tuve la verdad que la bendición de viajar mucho y darme cuenta de cómo viven los otros países. Me sorprendió bastante el estilo de vida, pero Paraguay es un país que tiene muchísimas oportunidades. Y el gran problema, el desafío que tenemos es la ignorancia y la corrupción, en el cual muchos funcionarios actualmente que están tomando decisiones sumamente inteligentes, gracias a eso estamos tratando y sobreviviendo a esta pandemia. Otros directamente que hubieron casos anteriores, hubieron casos de corrupción en el cual nuestro dinero fue robado y un gran porcentaje no fueron destinados a los rubros específicos. Eso obviamente causa revueltas sociales, críticas a los funcionarios públicos, etcétera. Entonces es siempre importante saber, interpretar, leer de qué está pasando con nuestro dinero y a dónde va. Muchas cosas el gobierno está haciendo bien, lo admito, porque hay que investigar y ver cuáles son las decisiones buenas que se están haciendo y muchas otras no. ¿Cuáles son esas decisiones que actualmente se está debatiendo? ¿Cómo se está invirtiendo el dinero? ¿Por qué está estancado? Entonces, siempre es importante empezar a debatir porque uno de nosotros en algún momento va a tocar estar en la función pública y tener por lo menos la idea macro de lo que pasó ahora y lo que va a pasar en el mundo. Porque después de esta pandemia va a resurgir todo esto. O sea, vamos a quedarnos endeudados, obviamente hay una deuda de 1.6 millones de miles de millones de dólares que tenemos, que eso obviamente hasta capaz a nuestros hijos le va a afectar esa deuda, pero es, es necesario, o sea, el país se tuvo que endeudar para poder sobrellevar todo esto, o si no, no iba a aguantar. Era prácticamente inviable hacer algo sin ningún préstamo. Los países necesitan de repente préstamos para poder solventar algunas necesidades. Pasa en el caso de Argentina, pasa en el caso de Colombia y en otros países. Entonces siempre es importante saber cómo un país tiene un préstamo y a dónde va ese préstamo. Yo les comparto de nuevo, si me pasan su correo electrónico, hay una página en la plataforma del gobierno que dicen, bueno, nosotros captamos 1.6 miles de millones de dólares, nos vamos a tal rubro, a tal rubro, a tal rubro. Entonces, ustedes ven ahí, wow, bueno, el gobierno tiene esta cantidad de plata y está inyectando en estos sectores. Y definitivamente la pregunta es, ¿será que están inyectando eficientemente en los sectores que más necesitan actualmente? Así que esa pregunta más que nada le dejo a ustedes para que puedan también investigar y debatir acerca de lo que está pasando. Dos temas. Evolución del PIB, los últimos 5 años que estamos hablando. El PIB es un sinónimo de refleja, es una de las variables más importantes de una economía. Cuando se dice PIB, recuerden, Producto Interno Bruto, es una variable en el cual es un dato súper importante que te dice cómo está el PIB en cada país. Eso significa qué tan saludable está un país con el tema de la producción de sus bienes y servicios en un periodo determinado, ¿no? Entonces, viendo una comparación del 2016-2020, 2016 crecimos, 2017 también, 2018 disminuimos y 2019 se mantuvo constante. En el 2020 vamos a tener una caída, obviamente, por la pandemia. Y una proyección por el PIB por sectores económicos, imagínense, la agricultura un 8.5%, la ganadería 1.5%. Entonces, como le digo, Paraguay es uno de los países más fortalecidos en el sector primario, agricultura y ganadería. Y a pesar de todo lo que está pasando, continúa y se continúa moviendo y no está en pérdida. La manufactura sí, está empezando a crecer. La electricidad, agua,
2,5%. El gobierno general está inyectando liquidez, aumenta un 5%. Comercios disminuyó 2,4%. El sector de servicios, que es uno de los sectores más de impacto negativo a nivel global, menos 9,4%. E impuesto a los productos que tuvieron que disminuir a causa de la pandemia, que sería menos 5%. Entonces, ¿cuáles son algunas medidas y procedimientos que están adoptando Paraguay ante la pandemia del COVID? Primeramente, como ya habrán escuchado, tanto de Copaco, de ANDE, el ASAP, pidió una exoneración de facturas de servicios básicos, en el cual hay facturas de marzo, abril, mayo y junio no abonadas, que podrán ser abonadas hasta 18 cuotas sin interés a pedido del usuario. O sea, esas son una de las cuales medidas que se dicen que son políticas públicas, que es a causa de la pandemia que muchas personas no pueden pagar, como les has comentado, no pueden pagar porque prácticamente o quebraron o están sin trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno ante esta medida? Lo que está haciendo y una réplica de decisiones tomadas en otros países, está exonerando o, entre comillas, subsidiando ciertos pagos de servicios básicos para que la gente pueda sobrevivir en ese sentido o sobrellevar esta situación que estamos pasando hoy en día. ¿Cuál es otra medida de procedimiento que Paraguay está tomando? Ayudas sociales para poblaciones vulnerables. El programa Tecoporá, uno de los programas de Tecoporá es darle, ¿cómo le digo? No darle pescado directamente a la persona, sino darle una caña de pescar para que pueda saber pescar y pueda sobrevivir. Tecoporá ya es un programa que está hace varios años, de repente es cuestionado y para muchas personas le es eficiente, que es un subsidio que se le dan a las familias precarias para que puedan enfrentarse a diferentes situaciones. Es un retorno monetario condicionado, o son aportes condicionados. Condicionado es que tienen que cumplir una condición para que yo le dé el dinero, de llevarle al hijo a la escuela, de que le tenga comida en la escuela, de vacunarle, llevarle a un puesto de salud. Entonces, por lo menos para que la familia cumpla y tengan el estilo de vida que se merece a través de la salud pública. Entonces, en el programa Tecopora, que son transferencias condicionadas a personas de escasos recursos, en abril de 2019 tuvo una transferencia adicional para 167.000 familias. Adultos mayores, tuvo un anticipo de pago de pensión alimentaria para 207.000 beneficiarios. Ñangarayco, que es el nuevo programa de las transferencias por 500.000 guaraníes, es para compra de víveres a 330.000 familias y se hacen 2 transferencias. Y los trabajadores, de 1.500.000 trabajadores formales, despedidos, informales, independientes y cuentapropistas, reciben subsidio del 25% del salario mínimo vigente. Entonces, todo esto son gastos del Estado. Pero ¿por qué el Estado tiene que incurrir esto, no? El Estado, uno de los principales objetivos es que todas las personas tengan la calidad de vida que se merecen. Obviamente siempre van a haber estratificaciones sociales. Van a haber gente pobre, va a haber gente rica, va a haber gente que tiene todo el capital o de repente un ínfimo porcentaje tiene el capital y otra gente que le falta. Entonces, siempre se buscar una balanza de darle oportunidad a las personas que no poseen o que pueda mejorar su estilo y su calidad de vida, y otras personas, obviamente, que continúen su mismo ritmo de vida, pero con su otro alcance. Entonces, es un programa en el cual, ahora más que nunca, en una pandemia a nivel mundial, se tuvieron que inyectar mayor cantidad de liquidez para que se pueda sobrellevar a diferentes familias que de verdad lo están necesitando. Le voy a mostrar 2 escenarios que es muy interesante. Aquí le voy a mandar la presentación. Cada slide tiene su link en el cual estuve viendo las informaciones para poder mostrarles el día de hoy, que son 2 escenarios de impacto económico. Nosotros, los economistas, nos movemos muchísimo en los gráficos, en los números, queremos interpretar lo que está pasando y cómo se comporta el ser humano en los diferentes ámbitos de la vida, más que nada por el lado de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, imagínense acá, escenario número 1, 2020, menos 4%, o sea, puntos porcentuales anual,
que cae uno de los sectores más grandes, la parte de servicios. Luego está la parte de la industria y luego otros que serían diferentes industrias a la vez. En un escenario 2 tenemos una caída de menos 12 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Pero si se dan cuenta, siempre el más afectado acerca de todo esto es lógico, la parte de servicios. Entonces va cayendo y después, si se dan cuenta, va a tener otra vez un repunte. O sea, una época de pandemia, ya hubieron pandemias pasadas, ¿verdad? No es la primera vez que pasa y ya pasamos por estas situaciones. Capaz muchos sectores que antes no existían o están mucho menos fortalecidos no pasaron por lo que están pasando actualmente. Y hay otros sectores que se tuvieron que reinventar y hacer nuevas estrategias ofreciendo nuevos productos y servicios para poder sobrevalorar y poder sobrellevar esto. Así que si empiezan a investigar, van a ver un montón de escenarios, porque así es la economía. La economía es una ciencia social que investiga el comportamiento humano y qué pasa de repente, o si hay un conflicto económico, un conflicto político, un conflicto en salud, en este caso la pandemia, siempre afecta a la economía. Entonces, si se dan cuenta, hubo una gran pérdida y va a haber una gran pérdida este año. Muchas categorías, como el sector servicio, el sector industrial, van a caer, pero eso no significa que todo está perdido, va a ser una parte estacionaria. La gente ya siempre busca la manera otra vez de poder sobrellevar una situación como esta. Bueno, rápidamente y hablando de todo lo demás, me gustaría también saber cómo está sobrellevando cada persona, si están trabajando, si están estudiando, cómo lo ven en la casa con sus familiares, con sus amigos, si tienen una empresa, una industria o algún emprendimiento. O sea, me gustaría hablar con ustedes y empezar así a debatir de ciertos temas que es importante debatir hoy en día, ¿verdad? Y más que nada que estar informados acerca del COVID, cuáles son las siguientes perspectivas a nivel mundial, qué decisiones se están tomando y cuál va a ser nuestra siguiente fase en cuarentena en caso de que logramos concretar la fase 3, ¿verdad? Entonces, para cerrar prácticamente mi idea, le voy a tirar unos tips que yo los estoy manejando, yo estoy tratando de sobrellevar, ¿verdad? Con todo lo que está pasando, tanto en mi trabajo, en mis estudios, con mi familia. Espero que les sirva, ¿no? Punto número uno, para empezar tu día, tanto laboral o universitario, imagínate que vas a salir, ponete una ropa cómoda, pero si estás en tu casa y estás encerrado, como de repente me pasa a mí, yo por ejemplo me despierto ya me pongo en modo oficina para ser mucho más eficiente. Punto número dos, mantén el contacto con tus compañeros, amigos y familiares. Ya que estamos en una pandemia, de repente muchas personas ya tuvieron y perdieron el contacto, por así decirlo, más bien físico, con sus seres queridos. Así que siempre es bueno en una pandemia, como estamos haciendo ahora, hacer una videollamada por Zoom, por WhatsApp o por Google Meet y ver de repente, hacer un after office o hablar con las familias o debatir acerca de lo que está pasando. Es muy bueno tanto para la salud mental. Planificación. Es un buen momento en el cual muchas personas están teniendo más tiempo, otras personas no lo están teniendo, pero es bueno planificar los tiempos. Es bueno decir, bueno, ahora no estoy haciendo nada, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo invertir mi tiempo de una manera más eficiente? Horarios. Hay que establecer buenos horarios. Un horario para trabajar, un horario para estudiar y un horario para el hobby. Tanto la planificación como los horarios son muy importantes hoy en día, en el cual sin ninguna planificación y estando en un encierro, o sea, es una locura. Hay que ser muy organizados y es un gran desafío que todos tenemos hoy en día. Aprovecha y capacitate. Es una recomendación que le doy, muchos amigos lo están haciendo. Hay un montón de cursos de manera online en el cual, qué sé yo, ustedes están estudiando y tienen tiempo, aprovechen, estudien idiomas. Yo le digo por experiencia que el famoso Excel en inglés es todo lo que está bien en la vida. O sea, si de repente tienen tiempo ahora con la pandemia, aprovechen y vean todas las oportunidades que tienen en Internet e inviertan su tiempo. Justamente hablando con la planificación, siempre es bueno establecer ciertos horarios en el cual uno pueda crecer personal y profesionalmente.
Bueno, esto es algo que es un desafío, de repente, que le doy a muchas personas que muchos tienen la oportunidad, otras lo van a tener, otras las tuvieron, que es emprender y reinventarte. Si se dan cuenta, muchas personas de repente fracasaron en su rubro o tuvieron que cerrar por el tema de la pandemia. Se tuvieron que reinventar. Si se dan cuenta, hay muchos sectores que están creciendo, muchos amigos suyos me imagino que están emprendiendo un negocio. O sea, siempre es bueno saber y no quedarse con los brazos cruzados, porque la economía se va a mover. A pesar de una pandemia, a pesar de una crisis, toda crisis, pandemia tiene una oportunidad. Y eso va tanto para la vida personal, profesional y en todos los sectores, en todos los rubros de la economía, ¿no? Entonces, el gran desafío de repente para muchos que ya lo están haciendo es están emprendiendo y se están reinventando con esta pandemia. Están generando nuevos hábitos profesionales, están ofreciendo nuevos productos que de repente no pensaban ofrecerse o que eran buenos. Entonces, nada, el ser humano sabemos que siempre está en constante evolución, así que una pandemia, como yo digo, toda crisis tiene una oportunidad. Entonces es bueno de repente tomar esos tips, tener la mente en alta y afrontemos esta crisis de la mejor manera posible. Y nada, ya cerrando con ese tema, les agradezco por su tiempo. Ahora quiero ver sus caras. Ese es mi correo electrónico, gilorellaspigrea@gmail.com. De repente, si quieren mi número de teléfono, le paso a Mael o a alguien del equipo si me quieren contactar, si quieren hablar o sea un tema en que no quedó muy bien, adelante y nada, sin problema, yo estoy 100% a las órdenes para debatir y le agradezco muchísimo por tomarse este tiempo para hablar de algo tan importante que sería este tema, ¿no? Así que nada, quiero que consulten. A ver, Karen dice, ¿crees que Paraguay va a tener la capacidad para pagar esa deuda en el futuro teniendo en cuenta la situación de muchas personas que se están reinsertando en sus labores? Es decir, ¿cómo Paraguay va a pagar esa deuda? Bueno, cuando un país se deuda, imagínense que, voy a tomar agua porque se me está secando la garganta de tanto hablar. Imagínense que yo me voy al banco, me voy, no sé, me voy a Itaú ahora, ¿verdad? Y quiero un préstamo. Si yo quiero un préstamo, el banco me va a pedir ciertas condiciones. Si soy solvente al pago, si tengo la capacidad para pagar mensualmente y si estoy generando algún ingreso. Cuando un país obtiene un préstamo, es muy parecido cuando una persona quiere obtener un préstamo en el banco. Obviamente siempre piden requisito en el cual dicen, mira, necesito este préstamo porque estamos pasando por una pandemia y necesito subsidios, como le estaba comentando, con muchísimos programas o inversión en salud pública o demás, que de repente no estaba estimado en el presupuesto general de gasto de la nación, en el cual tuvieron que pedir o al Fondo Monetario o a otros países, que hay diferentes lugares para obtener créditos, un crédito. No es que Paraguay quiera un crédito, ya está, me mudé. No, hay muchas condiciones en el cual un país se tiene que enfrentar para tener un crédito. Se le hace un estudio y después una aprobación. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés un crédito, vos tenés que tener un plan de pagos. El plan de pagos puede ser mensual, anual o cada 10 años, cada década, ¿no? Entonces Paraguay se está endeudando, no sé si este último préstamo, no recuerdo si eran por 10 o 20 años, pero sí fue un periodo a largo plazo en el cual, sí, o sea, yo hablando de temas, no es por ser positivo ni nada, pero evaluando la estabilidad macroeconómica de Paraguay, sí va a poder sobrellevar esa deuda. Se endeudó porque va a poder pagar y le aceptaron el crédito porque es solvente para el pago. Si no podía sobrellevar, bueno, va a ser muy difícil que alguien le otorgue un crédito, ¿no? Entonces, es una decisión de repente muy cuestionada, muy criticada, de repente decir, ¿por qué me estoy endeudando? ¿Por qué Paraguay, sabiendo, no sé, que tiene tanta guita en el presupuesto general, se tiene que endeudar? Y hay muchos casos y hay muchas necesidades, tanto como en nuestro país que es subdesarrollado, que se necesita dinero. O sea, no solamente con la retención de impuestos se va a poder enfrentar a lo que una persona necesita en su día a día. Entonces ahí están los subsidios, ahí está la inyección de liquidez y ahí están las inversiones que está haciendo nuestro país. Sí, de repente es muy cuestionado ciertos préstamos y ciertos otros, pero por eso
Hay que insistir en las autoridades que sean lo más transparentes posible. Este préstamo, este tan cuestionado, se otorgó por una finalidad, por sobrellevar esta crisis y esta pandemia mundial. Así que es muy importante saber a dónde está yendo ese dinero. Es mucha guita, es muchísima, pero se está invirtiendo de la manera que se debería invertir. Hay que comparar con los otros países. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Cómo está actualmente la salud pública? Entonces es muy importante evaluar eso. Y como le digo, capaz hoy mismo, yo como economista, siempre si le pones a dos economistas a debatir, uno va a decir negro, otro en blanco. Si le pones a tres economistas, nos vamos a cagar a patadas. O sea, cada uno tiene su manera diferente de repente de ver las cosas. Siempre es bueno, primeramente, ver la historia económica de Paraguay. Paraguay pasó por tanto, hasta le hizo drástico, hasta pasamos por una guerra de triple alianza que nos degolló. Entonces, independientemente a eso, siempre es bueno saber los datos históricos, económicos de Paraguay. Y Paraguay es uno de los pocos países de la región que es uno de los más estables macroeconómicamente. Sí, somos un desastre, tenemos bache, tenemos ignorancia, tenemos corrupción, pero la macroeconomía paraguaya, si se ponen a empezar a estudiar, es muy estable en comparación con otros países. Y esa estabilidad que tiene Paraguay le hace cierta credibilidad de obtener ese préstamo que tuvo. ¿Por qué el préstamo del país fue un porcentaje mucho mayor del otro? Dice Henry. ¿Cómo se determina el monto de crédito? El manejo del dinero no debería estar a la vista del público. Ya que tocaste el tema del link donde puedes ver dónde se estima, ¿no sería más eficiente? Mira, punto número uno, porque son varias preguntas. ¿Por qué el préstamo del país fue un porcentaje mucho mayor al del otro? Bueno, es cuestión de investigar. Siempre le digo, un país no siempre necesita crédito, necesita por una razón. Necesita una gran inversión y una necesidad en el cual tiene que estar plasmada en un proyecto. Entonces, Argentina, por ejemplo, hace 2 años entró en una crisis y se tuvo que endeudar por miles y miles y miles de millones de dólares por muchísimo tiempo, en el cual obviamente fue una gran repercusión, tuvo una deuda con el Fondo Monetario Internacional y bueno, hasta ahora lo sigue pagando y está otra vez en pandemia, ¿no? O sea, muchos países no necesariamente dependen mucho del tipo del crédito y el préstamo que lo otorga. Paraguay actualmente está necesitando ese préstamo para poder sobrellevar eso. Y hay una plataforma que justamente le voy a mostrar que actualmente no la tengo en mano, pero le vas a pasar si me pasan su correo electrónico, en el cual dice, bueno, inyección de 1.6 millones de 1.6 miles de millones de dólares, ¿verdad? Distribuido en el sector de salud, en el sector de defensa nacional y en el sector, qué sé yo, de subsidios, que eso también es carísimo. O sea, Paraguay está necesitando ese dinero por algo, para pedir un préstamo. Como le digo, no dan a dar el dinero por dar nomás. Todo tiene que tener una justificación previa. Entonces, para eso es importante siempre continuar con esa investigación y ver hacia dónde fue. Denme un segundito, me llega un correo. A ver. More. No sé qué está pasando. Me está llegando, parece, muchos correos. Segundo. Bueno, el manejo del dinero debería estar a la vista del público. Sí, claro, el manejo tiene que estar a la vista del público. Si se pone a investigar, vamos a buscar ahora mismo de repente. Vamos a hacer una investigación. No me estoy recordando la página, pero está acá. Así empezamos a debatir acerca de esto. Rindiendo cuentas. En el marco de la iniciativa Rindiendo Cuentas, el Gobierno Nacional pone a disposición de la ciudadanía. ¿Están viendo mi pantalla? Eso no olvidé decir. ¿Me podrían confirmar si están viendo? Buenísimo. Bueno, el Gobierno Nacional pone a disposición de la ciudadanía la plataforma rindiendocuentas.gov.py. Se trata de una herramienta tecnológica de visualización de datos para que la población haga seguimiento del destino y uso de los recursos del gobierno paraguayo. Está destinado a atender a la emergencia sanitaria
desatada por la pandemia del COVID-19. Bueno, ahí entré en Google, puse eso y me saltó, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí rápidamente qué es rindiendo cuentas. Y acá está, un mapa de inversiones en modo de Paraguay. Los recursos públicos son del pueblo paraguayo, entonces vamos a empezar a investigar en conjunto. ¿Cuáles son las cifras consolidadas en los programas, en los subsidios, en los contratos, en las donaciones? ¿Cuántos donantes y entidades beneficiadas? ¿Cuántos contratos de millones de guaraníes? ¿Cuántos subsidios en miles de millones de guaraníes? ¿Cuántos subsidios entregados? En los programas, ¿cuántos presupuestos? Estos avances. Entonces, eso es justamente le estaba comentando. Acá tenemos, por ejemplo, 166.544 millones en presupuesto de programa de inversión, 159.874 millones en presupuesto ejecutado. Proyectos de actividades asociadas, 1. Entonces, esto es algo del gobierno y es muy importante aclarar esto. No siempre es válido lo que dicen los datos del gobierno y eso siempre es muy criticado. ¿Será, esta es la gran pregunta que estuve debatiendo con muchos amigos, ¿será realmente que este dinero que está actualmente se invirtió de la manera correcta? Y ahí en el cual todos los gobiernos tienen el desafío de comunicar esto. Porque si se ponen a pensar, acá le van a decir las inversiones por cada guaraní que se está realizando. Está súper completo, ¿eh? Vamos por la parte de las inversiones públicas. Explore proyectos con ubicación. Oh. Bueno, aquí se dan cuenta, está un mapa de Paraguay, vamos por lo menos a Central. En Central no hay nada. Ah, ahí se está cargando. Bueno, así está nomás lento mi internet actualmente, pero bueno, acá se nota cuáles son los municipios y departamentos con mayor cantidad de proyectos distribuidos por departamentos y municipios, los proyectos de alcance nacional estratificados por rubro. Acá estamos viendo agricultura y ganadera, de todo lo que están haciendo actualmente. Y el módulo COVID, ¿verdad? Eso es justamente le estaba comentando. Los programas, subsidios, contratos y donaciones. Entonces, nada, yo le invito a que se pongan acá a investigar conmigo para ver cuáles son los proyectos que actualmente está haciendo el gobierno. Bueno, otra pregunta, algo más, algo de economía que quieran saber, algo acerca de algún rubro laboral en específico o de alguna experiencia que quieran comentar, transmitir, si alguien perdió su trabajo, si alguien tiene un nuevo trabajo y qué está haciendo. O sea, me gusta mucho hablar y compartir acerca de la experiencia, no quiero quedarme hablando solo. Si alguien quiere consultar, puede desactivar sin problema su micrófono, puede omitir una consulta y me encanta. Y eso es bueno. Esto es de repente un debate. Yo no puedo tener 100% de la razón, o puede ser que alguien tenga otra idea. Entonces siempre es bueno debatir. Ustedes nunca se queden cerrados ni con lo que yo digo, ni con lo que dice el profesor, ni con lo que diga el mejor maestro de Harvard. Porque todas las grandes ideas se centraron en todas las grandes verdades a través de un debate. Así que siempre es bueno y le invito, yo que no me callo luego, a hablar y a debatir acerca de estas ideas, porque es algo muy sensible esto. Entonces, siempre es bueno para tener diferentes opiniones y diferentes posturas. Capaz haya personas que no están de acuerdo con algunas cosas que dije, hay otras que están completamente de acuerdo. Entonces, siempre es bueno escuchar la experiencia de los demás. Es cierto que es probable que en los próximos años será difícil que haya aumentos salariales en el sector público. Y mira, los salarios siempre van en aumento, muy pocas veces hay recortes salariales. Obviamente, en una economía, en una pandemia, por ejemplo, el sector público, muchas personas celebró eso, ¿verdad? Tuvo que hacer un recorte de 20 o 30%, creo que era el 20% de los funcionarios que ganaban más de 6 o 3 salarios mínimos. Entonces, en esta pandemia sí hubo recortes salariales, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, porque muchas personas, obviamente, por la
ley de la oferta y la demanda. La demanda son las personas que consumen, la oferta son los oferentes que ofrecen, valga la redundancia, tipo, cuando hay menos ofertas, obviamente hay menores ganancias y hubieron que haber recortes, tuvieron, tanto en el sector privado y público. Capaz algunos de ustedes también, si estaban trabajando, tuvieron algún recorte o le quitaron algún beneficio por esta pandemia. Mira, a corto plazo, lo más probable es que no aumente el salario. Si aumenta, va a ser en un porcentaje ínfimo. A largo plazo depende mucho cómo sobrelleva Paraguay en esta pandemia, porque siempre hay casos que puede surgir el sector primario, el sector de servicios, o el sector terciario, ¿verdad? Así que es un tema del cual hay que debatir. El salario a corto plazo no creo que aumente, por lo menos de gran magnitud. A largo plazo es probable. Paraguay es un país, como le digo, subdesarrollado y está con una economía en constante crecimiento, así que no creo que haya una estancación aparte de esta pandemia, ¿verdad? Que le restrinja a hacer esas decisiones, que es naturalmente en la economía normal, que aumenten los salarios en base a la inflación que lleva a eso. Pregunten, consulten, porfa, estamos para eso. Avisen también si no quedó algo claro en la presentación o si hay alguna duda. O si alguien quiere hablar, quiere decir una opinión al respecto. Bueno, le doy un minuto o si no ya cerramos. Sin problema. Parece que ya quedó todo súper súper claro, ¿eh? Avísenme si quieren que le pase la press con los links también para que vean todos los sectores que sufren. Cada país, obviamente tuvo una repercusión diferente, ¿verdad? Dependiendo mucho del tipo de economía con la que conlleva. Pero sí, traté de generalizar y decir cuáles son los sectores que en la mayoría de los países están sufriendo y también específicamente en Paraguay. Bueno, si no hay más ninguna consulta, duda, es momento de hablar ahora. Acá tengo una pregunta más. Decime. ¿Cómo te llamas? Dice, soy Raquel, pero del chat nomás es. Hola, Dice Raquel. Enrique Richard, ¿no sería más factible el recorte de inversión al sector público para poder invertir este dinero en proyectos a futuro de nivel nacional? Sí, mira, Mm. eso justamente y es muy interesante. Si ven la parte de senadores y diputados, hay un proyecto en el cual, si ustedes quieren pasar por un proceso de recorte público, todo tiene que pasar por la Cámara de Senadores y Diputados y tiene que ser ejecutado por el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, hay un proyecto de ley que es, obviamente, de transformar la Constitución y hacer esa especie de recortes. Hay, obviamente, sectores en el cual, por ejemplo, que es muy criticado, que las personas, digamos, están ganando un salario y prácticamente no hay un retorno de eso, que debería ser recortado, y hay otros que no, que necesitan. Entonces, cada uno maneja su presupuesto y su estado en el cual tiene que ser un proyecto en el cual tiene que entrar en senadores y en diputados. Para esto, yo estoy a favor de hacer ciertos recortes de ciertos sectores de lo que sería el presupuesto general de gasto de la nación. Porque, ¿qué pasa? Cuando en un presupuesto general de gasto de la nación, termina el año, se hace un estudio. Educación gastó 10.000 guaraníes, salud gastó 5, qué sé yo, defensa gastó 2. Si salud está gastando 5 hace 5 años, no va a tener, si no tiene ninguna necesidad, y es más, si no llega a aprovechar todo su presupuesto, no va a tener un aumento. Pero si está necesitando, va a tener un aumento. Y siempre es la pelea, si se dan cuenta, cuando se habla del presupuesto general de gasto de la nación, todo el mundo quiere más de la torta, porque es una torta y es nuestra torta y cada uno se tiene que dividir. Ahora, si alguien quiere usar el dinero de otro que ya fue aprobado por
tanto el poder legislativo y el poder ejecutivo es complicado, tiene que tener un proyecto de tratamiento. Ahora, hablando de una pandemia que tiene muchísimos gastos y debería, muchas personas, como le estaba contando, en otros países que están pasando por crisis verdaderamente muy fuertes, que pierden su empleo, que no tienen que comer. Entonces, de repente, no el gobierno no puede destinar todo ese dinero para lo que está pasando ahora porque nos quedamos sin recursos. Entonces, para esta clase de acciones, muchos países, no solamente Paraguay, muchos países, como le digo, Argentina, que tiene una economía mucho más grande y también una inestabilidad de paso, otros países que están subdesarrollados o que no están tan fortalecidos, necesitan de esos préstamos que es para un empuje, ¿no? Yo no la veo factible hacer todo un recorte presupuestario, sí, siempre, y es la crítica que digo, sí tiene que haber mucha más inversión en lo que sería salud pública y educación, ¿no? Que es importante que todos lo necesitamos. Pero ahora, para la ejecución de eso, ya obviamente se tiene que hacer de la mejor manera eficiente. Estoy de acuerdo en cierta parte, pero tampoco no estoy criticando acerca del préstamo. Como le digo, es una necesidad que se dio y no se va a poder paliar con un recorte del presupuesto general de gasto de la nación porque hay muchas necesidades que en el cual el gobierno se tiene que enfrentar y es por eso que tomó tal decisión. Ese es mi punto de vista y es muy bueno también que le escuche a nuestros líderes hoy en día, ahora que están en la cabeza y lo que le exijan los resultados que todo el mundo nos merecemos escuchar, ¿verdad? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, muy claro. Otra consulta dice, ¿cuáles son las estrategias que se pueden implementar para reactivar la economía? Según vos, ¿de qué lado podemos tirarle, qué ver? Ahora estoy viendo las preguntas. Ahí así yo me quedé hacia arriba y ya, ahora veo las preguntas. Gracias Raquel por... ¿Cuáles son las estrategias que se pueden implementar para reactivar la economía? Bueno, para reactivar la economía, número uno, la fase inteligente. Es algo sumamente criticado, ¿verdad? Por un sector y por otro sector no. Imagínense, yo tengo un restaurante, ¿verdad? Fase uno cuarentena, nadie sale. Yo dependo de mi restaurante, ¿qué voy a hacer? Tengo que pagar mi personal, tengo a una familia que alimentar. Obviamente me va a afectar, le voy a exigir al gobierno, che, esto no puede ser. Y ahí justamente le está dando el debate entre dar de comer o generar el pan de cada día o la vida de las personas, ¿verdad? Ya que una pandemia y el contagio es sumamente directo. Entonces muchos sectores dejaron de trabajar por el tema de una pandemia y presionaron a los gobiernos que abran, como pasó acá. El sector de servicio, el sector gastronómico, ahora recién están abriendo sus puertas. ¿Después cuánto tiempo? Muchos restaurantes, capaz que ustedes conozcan, tuvieron que cerrar porque no le pudo dar más a dar el cuero para su personal, pero el gobierno, o sea, yo gobierno, me voy a tomar estrategia, ¿sabes qué? Te va a cagar la vida por el perdón de la palabra, será tu local. No, yo estoy tomando una decisión de salud pública. Estoy tomando esa decisión para que no haya un contagio masivo porque nuestro sistema no está preparado para una pandemia. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno implementó cuarentena inteligente, en el cual creo que la mayoría estamos en fase 3 ahora, no sé si Encarnación sigue en fase 2 o fase 1, en el cual la fase inteligente es uno de los principales reactivadores económicos de Paraguay, en el cual cada fase se libera un sector diferente. Y cada sector diferente que se libera es una reactivación y una inyección de liquidez. Yo, cliente, consumidor, ya me puedo ir a sentarme a tomar una cerveza en un bar, obviamente con las medidas respectivas. Y yo, dueño del bar, estoy adquiriendo ese insumo y se está moviendo otra vez el ciclo económico, porque todos pasamos por ciclos. Está, como le digo, siempre es la ley de la oferta y la demanda. Si no hay oferta, no hay demanda, y si no hay demanda, no hay oferta. Entonces todo depende de uno. Y cuando hay una restricción como el gobierno, es caótico, pero otra vez está la gran discusión, como le había comentado, o es la vida o es la economía. Entonces hay que tomar ciertas decisiones muy drásticas, que es muy triste que muchas personas, justamente por eso perdieron el trabajo y que hoy en día no está pasando en Paraguay, está pasando en España.
están pasando en Estados Unidos. Entonces, las otras personas tienen o la necesidad de buscar una condición laboral o ver qué puede hacer en esta pandemia, ¿verdad? Que es algo sumamente normal que está pasando en todos los países. Entonces, para hablar de las estrategias que puede implementar para activar la economía, es número uno, la fase de cuarentenas. Cuando más cumplamos con todos los procedimientos de cuarentena, cuando más nos cuidemos entre todos y seamos conscientes, eso va relacionado y correlacionado directo con salud y economía. Entonces, si Paraguay se sigue manteniendo con la menor cantidad de contagios, la economía se está reactivando y la salud se mantiene estable, tipo, cada vez más se va regenerando la economía. Si ya en la fase 3 las personas empiezan a corromper lo que sería el nuevo estilo de vida, no usan tapabocas, y si uno llega a tener coronavirus, imagínense lo caótico que puede llegar a ser. O sea, puede explotar nuestro sistema de salud y vamos a volver a la fase uno y se va a volver a corromper lo que sería la economía. Muchos negocios otra vez, o van a cerrar sus locales, o no van a poder hacer nada. Entonces, no solamente depende del gobierno, en una economía no solamente depende del gobierno, sí, un gran porcentaje, pero ahora en esta pandemia, si se ponen a pensar, ya depende de nosotros. O sea, depende mucho de nosotros que nosotros seamos conscientes de reactivar la economía con todo lo que está pasando actualmente. No me quedó claro el préstamo de 1,6 millones de dólares. El préstamo se realizó en su totalidad o a medida en que se solventan las necesidades. Me encanta que pregunten ahora. Justo estaba a punto de cerrar, pero me encanta que pregunten. Así que pregunten más, no sé, podemos hablar toda la noche acerca de esto. Mira, el préstamo, cuando Paraguay tiene un préstamo, como el banco, como les había comentado, tiene diferentes desembolsos. Yo tengo que investigar más acerca del préstamo porque un préstamo en un país puede tener ciertas fases de desembolsos. Fase uno le libera 500 mil millones de dólares, fase 2 otros miles de millones de dólares y fase 3 así sucesivamente. Esa es una fase de un proceso de préstamo a nivel país. Otra fase puede ser una transferencia directa. Yo no sé cuál de las fases inyectó Paraguay, pero sí, ya está condicionado y ya se sabe que tiene esa cantidad de dinero para poder inyectar. Ahora, de qué tipo de metabolismo y tipo de desembolso está teniendo Paraguay, o puede ser gradualmente a medida que consuma, o si no de transferencia directa. 15 Henry, hermano, ¿estás de acuerdo con el cobro de los servicios de higiene que adoptaron los comercios? El cobro para usar el baño, alcohol, agua, jabón. No debería ser inexcluyentes para el estado de pandemia. ¿No deberían los comercios estar preparados para recibir a las personas con las medidas sanitarias correspondientes sin efectuar un cobro aparte? Mira, o sea que no sabía eso, de verdad. Yo me iba a todos los comercios, bueno, lo que me fui al menos, yo prácticamente pienso que es una obligatoriedad para el local que tenga eso, porque eso le exige, obviamente, por políticas para que abran un local, tener mínimamente un lavamano y cumplir con la higiene, si no se va el examinador de salud y le cierra hasta que le pueden tener una multa millonaria. O sea, yo no sé más si quería hablar de tu experiencia, si conoces algún local o en dónde se está cobrando ese servicio, porque para mí no debería hacerlo. O sea, yo creo que las personas, o sea, todos los locales obligatoriamente y más que nada el gobierno le tiene que exigir al local que cumplan con las medidas sanitarias para que todos nos podamos cuidar y el local también se pueda cuidar. Así que eso no, yo al menos en mi experiencia, yo me fui a unos locales, ¿verdad? Y hasta me iba al trabajo y todo me dan las condiciones de salud que yo creo que el consumidor tiene que exigir eso. Aparte también el consumidor se tiene que cuidar. Vane dice, creo que la evolución de la economía después de la pandemia, creo que podríamos observarlo por medio de Singapur y Hong Kong, que fueron los encargados de redactar la fase de cuarentena, ya que ellos vivieron algo similar en el 2002 a causa del SARS. Sí, completamente. Y es muy importante también aclarar algo, o sea, me gusta que, o sea, está espectacular que sepan los casos de éxito en otros países, pero vos cuando implementás un caso de éxito de un país como Hong Kong, acá en Paraguay, no siempre de repente puede ser factible por muchos niveles, por el nivel social y económico del país, por la parte cultural y por la gente. Entonces, de repente hay economías que de repente dicen, hija, mire, ¿por qué lo que no implementamos la economía de los países nórdicos? Vos entras llegas a implementar y puede salir como muy bien o puede salir como muy mal.
Por eso cada país tiene una política económica diferente, porque tiene variables diferentes. No podemos ser todo el mundo que implementar una economía porque hay diferencias tanto en los sectores de la economía, hay diferencias sociales, de estratificación y también de impuestos. Yo también creo que la economía puede resurgir y muchas de estas decisiones estamos tomando también de acuerdo a otras economías que tuvieron caso de éxito. Capaz un caso de éxito venga acá y lo sea, capaz que no. Es por eso siempre, y para eso están también los economistas ahora, tenemos que estudiar cuáles son las variables que repercuten directamente a nosotros, que puede ser factible replicarlo también a Paraguay. El SARS es el hermano jodido del COVID. También el SARS tuvo un gran impacto, no tanto como el COVID. Yo creo que el COVID fue mucho más fuerte, ¿verdad? Así que eh, sí, como si ustedes ya saben y investigan acerca de las pandemias en el mundo, como la gripe española que mató a muchísima gente, el SARS también. Bueno, el COVID entró muy fuerte y es también que se están tomando todas estas medidas, ¿verdad? ¿Crees que esta supuesta estabilidad relativa a los países vecinos que tenemos servirá para que la economía crezca más que en los últimos años? Y como les había comentado, Paraguay es chiquito, es estable, pero otra vez es dependiente. Nosotros tenemos que estar bien salud, económicamente, y obviamente en términos de salud pública ahora más que nada, pero nuestros países al lado también tienen que estar bien. Brasil la está pasando fatal, ahora se está recuperando, pero bastante lento, pero eso no nos conviene para nada a nosotros. Nosotros no podemos crecer sin la estabilidad de los países vecinos. Sí vamos a poder crecer, pero si los demás países están bien, nosotros vamos a estar mejor, porque somos economías, queramos o no, cerradas, perdón, son economías abiertas, pero otra vez dependientes de los países. Así que, como le digo, con el tema de la globalización de exportaciones e importaciones, tanto del sector primario, agroganadero, tecnológico, etcétera, dependemos de otros países. Si yo, Paraguay, que produzco más soja para cubrir a 7 veces la cantidad de habitantes que tengo, que mi principal proveedor es Brasil, que depende de mi pan de cada día, exportar soja a Brasil, y Brasil se enferma y no me quiere más pagar, ¿qué hago con la soja? Tipo, me quedo sin plata y echo a perder la soja. O sea, nosotros somos muy dependientes de otra de esos países para generar una estabilidad. Y a nosotros directamente no nos afecta, de repente en algunos sectores muy fuertes y en otros no, pero sí siempre es bueno que nuestros países vecinos estén también estables, hablando macroeconómica y microeconómicamente. Serviría para llamar la atención de los inversionistas. No sé si te referís a Paraguay. Mira, acá el país es espectacular para invertir. Tenemos muchísimas cosas de buenas en el cual un inversionista puede venir a invertir. Acá lo negativo que puede llegar a tener es la corrupción. Ya escuché muchos casos de repente que vienen empresarios, quieren invertir, pero por ejemplo se va a la aduana y quieren coimear, o se van a un ministerio y se quieren coimear. Y acá es prácticamente, y me duele decir, que la corrupción ya está instalada en nuestra cultura. Y hay muchos inversionistas que al ver eso ya pierde credibilidad del país. Y algo que siempre me gusta tocar, porque la gente no quiere tocar de eso. O sea, hoy me da nomás porque así nomás es. Y duele saber eso. Y uno de los factores causantes que le aleja a las personas siempre es la corrupción. Porque Paraguay, en comparación con los otros países, y yo inversionista, si quiero invertir en un país, primeramente me fijo si es rentable. Obviamente no voy a invertir en un país donde es rentable. ¿Y cómo sé si es rentable? Si tiene un capital humano eficiente o capacitable, que nosotros tenemos un gran porcentaje de población joven. Y número dos, los impuestos. Nuestros impuestos son bajos. El impuesto de valor agregado es un 10%. En Argentina es un 22%, en Brasil creo que un poquito más, o 17%, no estoy recordando. Entonces, somos un país muy atractivo para invertir. Y yo creo que si aparece inversionista después de toda esta pandemia, el Paraguay, tanto nuestro cuerpo diplomático, el presidente y todas nuestras cabezas se tienen que poner las pilas para atraer inversionistas, porque gracias a las grandes inversiones también aumenta la calidad, porque genera fuentes de trabajo
y genera un mayor desarrollo económico interno. Acá si el país quiere crecer, hay que, obviamente, mejorar nuestros sectores y traer mayores inversionistas. Acá me respondió Emma. Peluquería cobran los insumos que utiliza para atenderte. Lo mismo pasa con odontología, restaurantes mismos cobran el uso de los insumos para la higienización. Este fue un tema que se tocó mucho en redes sociales. A mi parecer, es más factible que suban sus precios a que te dan un cobro aparte por algo que debería brindar gratuitamente. Los oyentes, ¿qué opinan? Por favor, opinen. Es la primera vez que leo algo así. Para mí, yo me voy a un local y me dice así, te voy a cobrar porque te vas a lavar las manos. No, o sea, tipo, yo creo que cada lugar tiene la obligación de darte todos esos insumos necesarios para, más que nada, es salud, ¿entendés? Y una obligación. Yo estaba al tanto de que el Ministerio de Salud y todos los organismos responsables de eso tienen que exigir a los locales que tengan esos puestos sin necesidad de cobrar a los clientes. Yo en eso no estoy de acuerdo. O sea, y en redes sociales, bueno, voy a empezar a investigar, pero me gusta mucho que ahora en las redes sociales con una buena presión se pueda hacer cambios positivos. Estoy por Paraguarí, por más que hicimos fase 2. Ah, Paraguarí está en fase 2. Ningún local me cobró por la higienización. Todos ponen gratis. Vamos a decirle, me parece que no deberían cobrar haciendo gratuitos. Para mí que le facilita a la persona. Estoy de acuerdo que le dé algo en su producto nomás. Claro, hay productos que van a tener que subirse porque yo estoy trabajando en una compañía, en una multinacional, y tenemos productos de consumo masivo. Y obviamente esos productos de consumo masivo hay que inyectar en la sociedad, entonces hay mucha competencia y demás. Hay que hacer un juego y una acción de precios. Por eso de repente ven muchas promociones, tanto en productos, de diferentes productos, porque la gente necesita vender para poder reactivarse y poder resurgir de todo esto. No sé si hay alguna consulta más. ¿Hay alguna consulta más que quieran hacer la disertante? Si no, así vamos cerrando. Bueno, Raquel, creo que es ya momento de cerrar. Les agradezco muchísimo por su tiempo, espero que le haya servido. Más que nada, siempre es bueno establecer esta especie de debate, saber un poquito de qué está pasando en el mundo y en Paraguay. Y nada, no se canse de debatir, de ver lo que está haciendo el gobierno, de ver lo que están haciendo los demás países. Y les deseo lo mejor para esta pandemia. Espero que estén bien, espero que sus casas estén bien. Y bueno, gracias por su tiempo, espero que les haya servido. Cuídense, reinvéntense, emprendan, tengan en cuenta los tips que le di y bueno, vamos a resurgir después de todo esto y esperemos que Paraguay tenga un realce bastante interesante después de esta crisis. Claro, claro que sí. Desde IAS y desde WIE te agradecemos muchísimo por tu tiempo y esperamos volver a trabajar juntos y hacer un espacio más de debate con más ideas. Vamos a fomentar eso y te agradecemos muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias a ustedes y que tengan buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.